marcó 12 goles, espero que este año sean 12 por 3. No sé si el listón lo marco muy alto, pero bueno, lo importante es que se sienta a gusto y que intente pues entrar dentro del equipo y aportar lo máximo para nuestro equipo. Y en todo caso lo presento, en todo caso si queréis preguntar, si él tiene que hacer alguna cosa. Es muy importante porque bueno, voy a intentar a ver si tengo el nivel, si puedo aportar mucho en este equipo y claro que es muy importante. Ya conocías, digamos, Cataluña, ¿no? De haber estado en Tarrasa, precisamente, en el centro de Agua. Sí, lo conozco un poquito también en el Sabadell y bueno, he visto que es una ciudad muy grande con muchos aficionados en este club, un buen campo y todo eso está perfecto. El año pasado marcaste 12 goles, el estilo de Orihuela y el de Sabadell. Este año podrían marcarse algunos más, ¿no? Pues a ver, poco a poco vamos primero a entrar en el equipo, entrenar bien, adaptarse a este nuevo equipo y al nivel también de segunda A y luego pues con trabajo todo llega. Lo que sí que habías comentado una vez que el estilo de Orihuela precisamente era muy defensivo, ¿no? En cambio, Sabadell, por su forma de jugar, parece que puede ir mejor para el delantero. Es verdad que en Orihuela pues teníamos una forma de jugar más defensiva, de jugar en contra y teníamos poco ocasión de gol. ¿Qué es lo que va a ver la afición de Sabadell en ti? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a ver la afición de Sabadell en ti como jugador? Un jugador que va a trabajar mucho por el equipo, que va a dar todo cada domingo en el campo y luego pues haciendo el trabajo todo va a llegar. De la plantilla que se está confeccionando, de los fichajes, no sé si tienen referencias o no, y en función de eso, ¿qué papel crees que puede hacer el Sabadell en segunda A? ¿Cómo? ¿Qué papel puede hacer el Sabadell en segunda A con los fichajes que se están haciendo con los compañeros? Pues creo que el primer objetivo del club es mantenerse. Vamos a jugar cada partido a partido, intentar hacer lo mejor que podemos y ya veremos poco a poco cómo va a ir la cosa. ¿Qué te llevó a dejar la liga francesa para probar la aventura aquí en Cataluña? Pues primero he tenido 2 lesiones seguidas en 2 años de psicometatase, una fractura. Y luego había jugado poco este último año en Francia con este equipo, tenía un contrato de 2 años con el Union profesional. Y como no iba a jugar mucho este año y no me había mucho gustado, pero ya ahí me tenía una cláusula que en el segunda B en Francia no podía quedarme. O ir más en segunda A o abajo de tercera, pero en segunda B no. Así que con un jugador que juega poco para subir en segunda es más complicado. Y tengo la oportunidad de venir aquí en Terrassa en Adro para probar, he hecho una prueba, se ha ido muy bien y firmado aquí. Fabián, el miércoles se hizo el sorteo del calendario. El Sabadell empieza fuera en el campo del Jerez. ¿Te gusta más empezar fuera o en casa? Lo mismo que es un partido en casa o fuera, claro que es más fácil en casa, pero si la cosa va mal en casa, directamente hay más presión. Así que vamos a ir con más tranquilidad fuera y a ver lo que va. ¿Te sorprendió la propuesta del Sabadell? ¿O te llegó la oferta? Pues la verdad que estaba esperando a tener ofertas en el segunda. Para mí era un año bueno que he hecho en Orihuela, que si no podía tener oferta pues iba a ser más complicado para mí de jugar en segunda otro año más. Así que pues he estado muy feliz y muy contento de tener esta oferta. ¿Has jugado aquí en la Creu-Alta? ¿Cómo? ¿Has jugado en la Creu-Alta como rival? ¿Qué te parece el ambiente del fútbol que hay? Había visto que había muchos aficionados, siempre me acuerdo también el año pasado con Terrassa, todo que había venido en Terrassa muchos, y ahora con el campo que ahora tenemos aquí, con la afición de los aficionados, creo que podemos hacer un buen campo de segunda. ¿Te fijas un número de goles para marcar la temporada? Nunca, lo más posible siempre, pero no quiero llevarme el mal de ojo. No, no, no se va a
el campionat de res, del Sabadell. Vale.